la vía San Borondón, hasta ese momento no había otro hotel. No había nada, pero había potencial y eso lo vimos desde el primer día. Y súper interesante porque realmente no tenía una competencia. No había competencia, pero tampoco había mercado. Yo creo que para iniciar un negocio, si ya tienes la visión clara, tienes que ver con qué tienes que cumplir para que pueda el negocio sostenerse en el tiempo. O sea, antes de emprender, yo creo que sí hay que evaluar los pros y los contras de lo que uno va a realizar. Tú fundaste la Cámara de Turismo. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Esto inició un poco antes de la pandemia. ¿Qué es la Cámara de Turismo? ¿Es la Cámara de Comercio de San Borondón? ¿Es el alcalde de San Borondón que no nos deja hacer conciertos en los rooftops y pasar un momento increíble? No me entra, Francisco. ¿Qué gestión vamos a hacer? Cuéntame. Primero la meta, luego la forma. ¿Cómo vamos a lograr que esto suceda? Eso es una frase tuya. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Hablemos con Cari. Espero que esta conversación del día de hoy te motive a identificar oportunidades, muchas veces ahí donde las tenemos al lado y no nos hemos dado cuenta. Y para esto tengo el placer de tener conmigo un invitado, amigo, conocido, que todos ustedes estoy segura que también lo conocen, han pasado por ahí, por el hotel, Francisco García, gerente de Casa García Hotel. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta conversación totalmente informal. Siéntate totalmente relajado, casual, puedes alzar las piernas, no sacarte los zapatos, no tanto así, no. Pero cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y bienvenida siempre a Casa García. Bueno, yo no he sido clienta de Casa García, pero te cuento que por el giro de mi negocio he tenido que traer personas de fuera para hacer exposiciones de los proyectos inmobiliarios y los he hospedado en Casa García. Ah, qué chévere. Sí, y gratamente el comentario que me han hecho es qué lindo lugar, qué amable la gente, se fueron enamorados de los muchines. Me decían que los desayunos eran deliciosos, así que por ahí tienes que felicitar a tu equipo de cocina porque realmente los atendieron muy bien. Eso lo ofrecemos como caitos costeños. Y ahora tenemos otras cosas novedosas. Innovando no solo en la parte tecnológica, sino innovando también en los temas de servicio. Es que siempre hay que innovar. Francisco, cuéntame un poquito más de la historia de Casa García. Bueno, Casa García inicialmente era mi casa. Y el espacio donde está el jardín, que es uno de los principales atractivos, era una cancha de tenis. Hasta hace... ¿Dónde está la fuente? 20 años, sí. Ya. Sí. Y la iniciativa fue de mi mamá iniciar esto porque durante nuestra época de teenagers habíamos recibido muchos amigos o deportistas que venían acá a Ecuador o a jugar fútbol intercolegiales o a jugar tenis en el tenis club o hasta por la Copa Davis recibimos unas personas que no venían de parte de un equipo de la Copa Davis pero venían de acompañantes. Y decidió abrir las puertas. Cuando ya nos empezamos a ir, un hermano mío se fue a estudiar a Texas, el otro se fue a estudiar agronomía y se fue a la provincia del Oro, solo quedaba yo. Entonces empezamos a abrir las puertas y fue un proceso largo pero con una visión clara, que eso es lo más importante. O sea, la meta se puso desde el primer día. San Borondón no estaba listo para recibir. San Borondón en ese momento no era 2001, me parece, no era lo que es el día de hoy. En San Borondón ni siquiera existía un semáforo en la vía San Borondón en ese momento. Lo único que existía, que no sé si alguno de ustedes se acuerde, es el Rincón del Lichi y lo que es Boca ahora, claro, el Rincón que del era Lichi. lo único que había para ir a comprar al supermercado y que ir a Guayaquil. 2001 no recuerdo sí. tanto, pero sí. No, en 2001 ya creo que ya había un comisariato aquí, o supermercado, Supermaxi estaba allá, donde ahora es el Village. Ya, ok. Eso fue lo primero que existió. Pero bueno, en tal caso vimos el potencial que existía. En ese momento... Y aparte en la vía San Borondón, hasta ese momento no había otro hotel. No había nada turístico había en ese momento, más allá del hipódromo, que eran 14 kilómetros más adelante, y la vía no se prestaba para ir allá en un paseo, en un auto bajo. En tal caso, eso era lo que había en ese momento en San Borondón, pero había potencial, y eso lo vimos desde el primer día. ¿Qué fue lo más difícil de cambiar una casa que era una vivienda con adecuaciones para
para la familia, ¿no? Muchas veces de pronto necesitas una cocina más grande, de pronto necesitas otra estructura para poder poner más mesas. ¿Qué fue lo más difícil que tú crees, el mayor reto a la hora de convertir tu casa en Casa García, un hotel boutique? Intermix es tu puerta a las oportunidades inmobiliarias en Miami. Escríbenos y hagamos realidad tu inversión. Mira, inició como hostal. Ok. Como hostal a orilla del río. Inició muy, por decirlo de alguna forma, artesanal. O sea, en ese momento existía una revista que se llamaba Transport. Ya. Y conocíamos al dueño. No había Instagram, no había redes, no había nada de eso. Entonces, el dueño de la revista Transport nos ofreció su departamento de creativo para que nos ayude a diseñar un logo. Y el logo lo diseñamos haciendo recortes de revista. O sea, y con esos recortes los pegamos en un papel y con eso ellos desarrollaron la idea. Fue muy básico, en el cual tenía un faro porque representaba el puerto de Guayaquil y algunas otras cosas típicas de Guayaquil. Ya con el tiempo se creó el Hotel Boutique Orilla del Río en el 2009. Que era Casa García. Claro que todo esto es en el mismo sitio. Ya. O sea, el hostal no tenía, en ese momento no había internet en todo el lugar, solo en las áreas comunes, no había televisión en todas las habitaciones. Empezamos como que muy poco a poco, pero como te digo, con la idea clara de que queríamos ser el hotel boutique de preferencia de todos los que vengan para acá, para Ecuador. No, y súper interesante porque realmente no tenía una competencia. No había competencia, pero tampoco había mercado. Entonces nos tocó desarrollar y enamorar a la gente del por qué venir a San Borondón. Y luego San Borondón se fue creciendo, la ciudadela empezó siendo una ciudadela abierta, después se hizo más residencial, muchos de los negocios que estaban dentro que no habían iniciado de una manera correcta. Yo creo que para iniciar un negocio, si ya tienes la visión clara, tienes que ver con qué tienes que cumplir para que pueda el negocio sostenerse en el tiempo. Entonces nosotros sí hicimos esos pasos, por eso con el tiempo seguimos aquí dando un buen servicio y gracias a Dios reconocido, pero ha costado, porque en todo este proceso no van a llegar las personas que digan esto estás equivocado, te estás lanzando a esto que no te conviene. Es normal. Y toca enfocarse en la dirección que uno ya decidió tomar. Y seguir y darle. Habrá momentos malos y habrá momentos buenos, pero si la visión la tienes clara, vas a tener éxito al final. Pero qué importante tu mamá visionaria, ¿no? Porque a ver, si recibo a tanta gente, tengo que preparar tantos desayunos, tantas cosas, entonces es súper importante. Cuéntame una cosa, ¿cuántas habitaciones tienes en Casa García? Mira, como era una casa y lo que tenía era un patio grande, se inició la casa tenía 4 habitaciones. Porque es como de 3 pisos, 4 pisos. Son 3 plantas y medias y estamos construyendo una área nueva que tiene 3 plantas también. Entonces la casa se inició con 4 habitaciones como casa, y se fueron adecuando espacios. Era un piso, era prácticamente la habitación de mis papás. Y eso se dividió en varias habitaciones. Se fue transformando, se hicieron balcones, en otras habitaciones también se las dividió y se creó otro baño, porque por ejemplo el cuarto de mi hermano y el mío eran baños compartidos, y así se fue transformando con los mismos recursos que este negocio poco a poco iba generando. Y ya ahora que decidimos después de la pandemia, sobrevivimos a la pandemia, decimos nosotros, y fue un gran reto. Claro. Estuvo cerrado el hotel 10 meses. Increíble. Y lo iniciamos cuando yo estaba de presidente de la Cámara de Turismo de San Borondón. Logramos crear el concepto de burbuja social con una wedding planner y ella, junto con ella creamos este concepto que se lo presentamos al Ministerio de Turismo. Lo aprobaron y empezamos a hacer eventos de 25 personas. Y hacíamos eventos, 3, 4 eventos todas las semanas de 25 personas por un periodo de un año. Y eso nos dio los recursos para poder reactivar el negocio y poder transformarlo luego en Casa García. Creamos una nueva marca que ahora es Casa García, la cual nos compromete mucho más a nosotros. Remodelamos, implementamos mucho más tecnología, innovamos en temas del servicio que se ofrece. Nos dimos cuenta en qué éramos buenos y en qué no se nos iban los recursos. Entonces dejamos de ofrecer alimentación directamente nosotros, solo ofrecemos desayuno. Pero hicimos alianza con 2 restaurantes del sector que son muy buenos, los seleccionamos y ellos nos dan el servicio. Lo que sí se sirve es el personal nuestro, la vajilla nuestra. Las bebidas son nuestras. Para que tenga ese ambiente acogedor. Sí, y nos garantiza que la calidad del producto se mantiene. Claro. Y ahora lo que estamos haciendo con lo nuevo es que las habitaciones van a tener
acceso con celular o con tarjeta, que es algo que nosotros hasta el día de hoy todavía es con llave en las habitaciones. Nos permite tener más control, dar mejor servicio si el cliente requiere algo, aplicado en temas de tecnología, por ejemplo, en estructuras de precio. Para mí es muy costoso tener a alguien que esté revisando qué ocurre con la competencia. Subimos o bajamos la tarifa, cuándo la tenemos que subir. Entonces, contraté una... Hay que optimizar recursos y muchas veces cuando in-house no podemos tener a todo este personal porque obviamente nos va a encarecer los gastos administrativos, hay que tercerizar. Y he tercerizado así muchas cosas. Contabilidad, servicio de community manager y estas plataformas, por ejemplo, que te decía de Price Intelligence. Utilizo una que analiza la demanda y analiza los precios de la competencia en el momento, en tiempo real, cada 5 segundos. Entonces, si ingresa reservas, ellos actualizan tarifas y al personal no tiene que estar tomando decisiones ni chequeando ellos. Entonces, se resolvió un tema que para mí era súper clave. Claro. Y otros temas más que con el tiempo me permiten a mí tener la libertad de hacer otras actividades a las que me dedico también y poder tener el control. Tú fundaste la Cámara de Turismo. ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Esto inició un poco antes de la pandemia, que iniciamos las conversaciones de la Cámara de Turismo y fui el primer presidente, fundador y primer presidente junto con Verónica Vaquerizo, que también lo hicimos juntos. Verónica estuvo en algún momento en el Ministerio de Turismo y después estuvo en el Ecotec, donde está actualmente todavía. Y fue un gran reto la pandemia, porque completamos 70 establecimientos turísticos de San Borondón para fundar la Cámara. 20 años antes habían intentado unos empresarios crear 70 establecimientos para que se afilien a la Cámara de Turismo. En ese momento, para poder crear la Cámara necesitábamos 70 socios. Okay. Logramos hacerlo en 2 meses y tengo el agrado de todavía hay gente que me la topo y me dice, ¿sabes qué? ¿Cuándo volvemos a poder hacer algo como sector, desde el sector privado? Te esperamos para que te vuelvas a sumar al liderazgo de este grupo. Y bueno, en algún momento es una decisión que tengo que tomar y ver si puedo yo seguir colaborando, pero actualmente también estoy en otra actividad, que yo siempre fui deportista, representé a Ecuador por béisbol durante 10 años, jugué mundiales, sudamericanos y otro tipo de torneos, y ahora mi hijo es deportista, el mayor es navega, y yo estoy de presidente por segundo periodo, presidente de la Asociación de Optimis de Ecuador, y conseguí que sea sede de Ecuador del Sudamericano de Optimis este año, en Salinas, en septiembre. Entonces hay mucho trabajo que hacer de por medio para que el evento sea un éxito. Hay bastantes puertas abiertas y mucho que trabajar. Te quiero hacer una pregunta, tomando un poco en el hilo de la conversación a lo que me comentaste, y es que tú hacías fiestas de 25 personas en Casa García. Desde tu punto de vista, y te pregunto porque lo conozco de cerca y me ha sucedido, hoy en día si tú quieres hacer un concierto, por ejemplo, voy a hablar en un rooftop, aquí de la Vía San Borondón, ¿por qué es prohibido? Te pregunto por qué es prohibido, porque hay un centro, una plazoleta abierta que tiene muchos restaurantes, bares en la parte de abajo, ¿no? Que eso tiene que ver con la Cámara de Turismo. Y esta gente se queja amargamente que no puede facturar suficiente porque la gente que vive arriba o la gente que vive al lado les molesta el ruido. Sí, ¿Cómo están manejando? Porque eso les afecta directamente, sí. Estableció una norma. Yeah. Si no me equivoco, son 51 decibeles lo máximo que uno puede poner de volumen. Uh-huh. Y eso es algo que hay que respetar. Eso afectó, sí, a ciertos establecimientos que hacían, por ejemplo, conciertos en vivo. Me acuerdo que el Tenis Club hacía un evento de los 80 o 90 una vez al año. Ya no lo pudo volver a hacer porque eso ya superaba el nivel permitido. Y en el caso nuestro, nosotros buscamos siempre mantener una buena relación con los vecinos y respetar su espacio. Nunca permitimos que se den ese tipo de eventos. Yeah. De hecho, cuando hay eventos en el hotel, nosotros podemos ahora limited. No es un establecimiento cerrado. No hacemos grandes fiestas tampoco. Por ejemplo, nos gustan mucho los eventos boutique. Ya, digamos, claro. Que es una primera comunión, un bautizo, una despedida soltera, que son un grupo de amigas, Uh-huh. cenas privadas, catas de vinos, catas de whisky. Esos tipos de actividades a mí me encantan. Pero así un matrimonio hemos hecho. En el momento que
que hicimos este concepto boutique, sí hicimos muchas bodas pequeñas. Claro. Pero te pregunto desde el punto de vista de la Cámara de Turismo, porque corrígeme si la Cámara de Turismo no también tiene que ver que la gente pueda venir a conocer los restaurantes. Sí. ¿Verdad? O hay muchos, aquí en la vía San Borondón hay edificios que tienen los rooftops. Sí. Y el ruido, la música va para arriba, Sí. no va para abajo. ¿Qué es la Cámara de Turismo? ¿Es la Cámara de Comercio de San Borondón? ¿Es el alcalde de San Borondón que no nos deja hacer conciertos en los rooftops y pasar un momento increíble? ¿Qué está pasando? O sea, ¿eso es algo que le compete a la Cámara de Turismo o es algo netamente Pero quien regula es del el municipio de San Borondón. Él es el que pone las reglas. El municipio es el que pone las reglas. Tal vez la Cámara puede interceder para solicitar que permitan algo, pero el municipio dice no es no. Francisco, hágase una gestión, por favor. Hay tantos rooftops tan bonitos y uno quiere hacer, te digo uno porque estoy aquí yo sentada, ¿no? Pero de pronto uno quiere hacer un concierto, una tertulia, una cantadita, una guitarreada y no se puede porque los vecinos se quejan. Pero yo digo, ¿cómo se va a quejar el vecino que está abajo? Sí, señores, el ruido se va para arriba. Entonces no me entra, Francisco. ¿Qué gestión vamos a hacer? Cuéntame. No, pues hay que mover influencias, a ver qué gestión vamos a hacer. Comprométase aquí en las cámaras. Me acuerdo que en algún momento se creó una asociación de bares. Ya. Y había un señor que la estaba liderando que era muy activo, me acuerdo. Okay. No sé si era también de la provincia o solo Guayaquil, porque la iniciaron en Guayaquil justo pasando la pandemia. No sé cuál es el estatus de esa asociación, pero en el caso puntual de los bares, el camino es a través de esa asociación. Que no era una cámara. No creo que era una cámara, creo que era una asociación. Claro. Es lo mismo que el Optimis, es lo que yo estoy. Claro. Pero claro, no es una cámara, es una asociación. Claro, Yeah. O sea, la cuestión es que si uno quiere solicitar algo es de manera formal a través del municipio. El municipio decidirá si es posible o no es posible. Y son los únicos que están autorizados a decidir. Señores, primero la meta, luego la forma. ¿Cómo vamos a lograr que esto suceda? Eso es una frase tuya. Primero la meta, luego la forma. Sí, yo o sea, primero nos lanzamos y luego, me parece, conozco más de una persona, yo soy todo lo contrario. Uy, no, yo primero déjenme ver cómo voy a hacer esto, no, y si que la seguridad no existe, señores, más que los impuestos y la muerte. Pero esta frase ha liderado tu vida, tus negocios, tus asociaciones. ¿Cómo la ligas? Bueno, toda la vida fue así, ¿no? No, ¿qué yo dejé cambió? pasar ¿Desde muchas qué oportunidades momento? porque decía, no cuento con los recursos para poder hacer esto. Ya. O sea, entonces, pero llegó un momento en que te das cuenta de que no es el camino. Y hice muchos cursos y aprendí, y mucha gente que escuché. Recientemente estuve el año pasado y este año estuve en unos cursos de Tony Robbins y ahí Excelente. Se aprende mucho a ver las cosas desde otro punto de vista y a poder ver la meta y después la forma de conseguirlo. Claro, tiene que ser una meta realista, no vas a hacer para poder cumplirla y establecer etapas para que se den las cosas, ¿no? Y entonces si haces etapas cortas, una planeación estratégica. Sí, pones metas cortas y logras cumplirlas, bueno, y ahí viene la siguiente, pero yo qué sé, si dices, no, quiero un avión, ok, pero ¿tienes carro primero? No sé. Claro, hay metas alcanzables, hay metas que son inalcanzables, hay que también como que sincerarse a la hora de... Sí, pero por ejemplo, nosotros ahora en la asociación de Optimis, había un presupuesto por dar números redondos, digamos que son $100. Y cuando yo llegué a la asociación dije, sí, y que con ese presupuesto, ¿qué tipo de uniforme llevaban? Era el presupuesto de uniforme. ¿Cómo era el uniforme que llevaban los chicos al sudamericano? De tal forma. ¿Y cómo se sentían los chicos en relación a los otros países que llevaban el uniforme de una empresa que se llama Long Gandhi, que es la que van todos y las que todos los chicos quieren porque las intercambian al final del sudamericano? Claro. No, nadie les pedía las camisetas a los de Ecuador. Okay. Bueno, entonces este año, sí, pero eso cuesta 5 veces más, Francisco. Ok, pero eso es lo que a ellos los va a poder empoderar si van a sentirse orgullosos de vestir la camisa de Ecuador. ¿Es un deporte costoso? Es un deporte que sí requiere ciertos elementos que son costosos. En algunos casos los clubs apoyan, hay unos clubs que tienen unas fundaciones y de esa manera ayudan que sea un poco más viable, pero sí es un deporte costoso porque requiere que se hagan viajes también más allá de los elementos que utilizan para navegar. Pero lo que iba es que yo les dije a ellos, ok, pagamos lo siguiente. Los uniformes se hagan con esta compañía. Sí, pero los papás no van a querer pagar. Bueno, conseguimos los recursos. A la final todo el mundo se quedó encantado con el uniforme que diseñaron.
y conseguimos Tú los dijiste, recursos. este es el uniforme, luego vamos a ver cómo lo conseguimos, pagamos. o sea, sí. Y el resultado final en el sudamericano, cuando los chicos regresaron, lo primero que me dijeron el próximo año, Longandi también. Yo, seguramente sí, pero vamos a ver. Voy a hacer una broma un poquito de esto que tú me dices, primero el uniforme, luego cómo lo pago. Las mujeres normalmente pensamos eso, primero la meta, luego la forma. Me voy a comprar los zapatos, luego ya veré, Dios proveerá y me dará la plata para pagarlos. Más o menos es así. Somos adelantadas las mujeres, definitivamente. Sí, o sea, hay que ser realistas. Nosotros estamos Pero ya hablando en serio, a la hora de un emprendedor, ¿qué consejo tú le darías a una persona, a un emprendedor, a los jóvenes que están pensando justamente emprender o crear sus pequeñas asociaciones? Tomando en cuenta esto de identificar las oportunidades y que láncense a volar, a creer en sus sueños, obviamente siempre que sean alcanzables. ¿Qué consejo le darías? Que no se limiten. ¿Qué consejo nos darías a todos O sea, nosotros? antes de emprender, yo creo que sí hay que evaluar los pros y los contras de lo que uno va a realizar. ¿Qué tan necesario es o cuánto me va a costar desarrollar esa necesidad en el que va a ser mi cliente? ¿Y quién quiero que sea mi cliente? ¿No? Que no sea solo sacar un producto y qué lindo producto, ok, pero tienes que saber a quién se lo vas a vender. Claro, Entonces, un tienes estudio de que mercado, pensar ¿no? Una bien, planeación sí, estratégica. tienes que pensar bien cuál va a ser tu mercado, exactamente. O sea, y de ahí buscar los mejores aliados. Eso también es importante, porque a veces uno no cuenta con el recurso, pero tiene alguien, así como tú dices, terceriza. Este de aquí, yo no tengo la plata para comprarme la máquina que hace el mejor empaque, pero tengo a alguien que para que mi negocio pueda arrancar, me lo puede hacer. Hay que ¿Sí me saber explico? utilizar las habilidades y los recursos de otras personas. Es importante saber rodearse de gente que no se trata de aprovecharse, sino de aprender y optimizar tus habilidades para poder sacar adelante mi negocio. Eso está muy hablado. ¿Qué tal si te tomas un vasito de whisky con agüita Encantado. mineral? Por favor, mi gente de producción, un vasito de whisky aquí. Tenemos la garganta seca. ¿Tú qué piensas? Sí, por Hasta yo me supuesto. tomo uno. Con Dicen que eso es hielo, bueno con para hielo. bajar la presión. Con hielito, con Claro, agüita con hielo. mineral. ¿Ah? Claro. Estamos en la sala de mi casa, más o menos, Francisco. ¿Qué es lo nuevo que se viene? Y tú has creado, mira, tienes Casa García, fundaste la Cámara de Turismo, tienes lo de Optimis que vas a tener ahora, conseguiste que vengan todos estos deportistas, que va ligado también con el tema del turismo, ¿no? Porque Sí. van a tener que venir. Qué chévere que puedan conocer. Vía San Borondón. No vamos a hablar del pueblo de San Borondón, sino la vía San Borondón. ¿Qué es lo que tú crees que le hace falta para que la gente de otras ciudades o de otros países vengan y realmente disfruten lo que San Borondón les está ofreciendo? Intermix es tu puerta a las oportunidades inmobiliarias en Miami. Escríbenos y hagamos realidad tu inversión. Mira, recientemente me escribió el gerente de una operadora de turismo. Ok. Para invitarnos a participar en una feria en el aeropuerto de Miami, justamente. Una feria que tiene recién 3 años, una feria relativamente pequeña. Ok. Pero nosotros como hotel nunca hemos participado en una feria. Entonces, ahí tenemos un dilema entre cómo nos ofrecemos. ¿Como y cámara no, o como Casa García? como Casa García. Esto nos invitó a Casa García en este caso. Entonces, Pero sería importante resaltar también todo lo que ofrece esta parte el del sector. Pues claro, eso iba, el sector, eso claro. iba. Ujú. Entonces, lo que yo le comentaba a él es, si tú vas a ofrecer tu operadora, no vas a conseguir mucho. Si yo voy a ofrecer el hotel, no va a conseguir mucho. Yo creo que tenemos que ir a ofrecer un destino. Sí. O sea, ir a ofrecer a San Borondón y por qué San Borondón y cuáles son las ventajas de estar aquí en San Borondón, es el sector gastronómico de la ciudad, hay teatro, hay vida nocturna, hay parque histórico, y hay muchas cosas más que también ofrece el sector. Hay mucho turismo médico también acá, que es otra cosa que también la gente de allá viene a operarse Están construyendo acá. clínicas acá ahora mismo. Esa es una de ¿no? las alianzas que Sí, nosotros recientemente hemos hecho. Alianzas claro. con una clínica de que la gente viene a hacer operaciones gástricas. Ajá. Entonces, que está aquí en el nuevo San Borondón. sí, ahí mismo, ese mismo. Ese mismo, usted ya sabe cómo se llama. Sí, ahí estamos y la verdad que ya hemos recibido los primeros pacientes de ellos. Qué interesante. Nosotros Tú sabes que huéspedes, para alguna nosotros vez... huéspedes, para el paciente. Claro, tú sabes que alguna vez yo le decía a una amiga, Muchas por favor, Francisco, yo le decía a una amiga,
traigamos de Estados Unidos a las mujeres que se quieren hacer cirugías estéticas, salud. Hay turismo médico, Sí, están viniendo pero mucho. yo ya estaba acá, entonces mi amiga estaba del otro lado. Y le dije, mira, hagamos esto, tú me las consigues, yo aquí las recibo, no les pongo una enfermera, les pongo un asistente. Ujú. Pero finalmente quedó en nada. Y creo que la vía San Borondón o el sector de San Borondón, como tú bien dices, es un área que ofrece muchas facilidades. Ya realmente uno tiene que salir mucho de aquí, no hay que cruzar el puente para tener todas las comodidades. Tenemos los bancos, los hospitales, los restaurantes. Absolutamente todo. Hay un sector financiero porque hay oficinas por todos lados. Todos los bancos creo que están aquí. Sí, muchos. Realmente lo que falta aquí es un estadio de fútbol. San Borondón tiene todo. O sea, Tenemos todo. sí, aquí hay todo. Y otro tema que a mí me encanta, que logré hacer un evento con ellos, fue en el hipódromo. En el hipódromo conseguí que me parece que fue octubre 2021. Sí, octubre 2021 hicimos una carrera de caballos que era a nombre de la Cámara de Turismo de San Borondón. Yo creo que tienen que reactivar más actividades. Sí. Porque los fines de semana lo que nosotros vemos es la gente corriendo, la gente trotando, la gente andando en bicicleta, y si yo no soy muy deportista, entonces ya no tengo nada más que hacer. Pues vamos a hacer, no sé, hay que inventarse más cosas. ¿Sabes qué? Algo que tiene mucho valor, que todavía no se ha explotado, que tal vez por estos bancos de arenas es la gran limitante. Claro. Es el río Guayas y el río Daule. Hacer como en México. Sí. Las canoas estas que tú vas escuchando música y viene otra y te da comidita. Tenemos un río grande, lo que hay que ver es la seguridad. Se hizo una, en el sector de San Borondón, ¿Ya? se hizo una pequeña playa. Ajá. Y ahí se pusieron a disposición unas canoas para hacer turismo, pero cuando empezaron estos temas de seguridad, perdió su atractivo esa Yo creo que hay altura. muchas cosas y yo no quiero ser, en este podcast nosotros no hablamos ni de política ni de religión. Sin embargo, yo creo que hay mucho comercio que se está viniendo abajo por el tema de seguridad. Tengo que decirlo porque si no aprovecho este momento, no lo aprovecho nunca. Ejemplo, ese es un proyecto hermoso. Me imagino que con el clima que nosotros tenemos aquí, con ese maravilloso río, con la imaginación ecuatoriana que realmente nosotros no estamos en la NASA porque no queremos y que por un tema de seguridad no podamos hacerlo, por favor. Y no solo eso, el río se puede utilizar también para disminuir el tráfico en la vía de San Borondón, que solo tenemos una vía. Entonces ahí tenemos el río. Creo que ya en algún momento lo evaluaron, hacer algo que vaya desde aquí hasta el malecón. Y sería increíble tener y sería un atractivo turístico también. No solo sería para el que vive aquí, que prefiere dejar su carro aquí, trasladarse. Ecuador es un país hermoso que necesita mucho apoyo turístico. Tenemos que dejar de ser ciudad, región, tenemos que ser un solo país unido para que como marca Ecuador nos vean afuera. Hay muchísimas cosas que sí se pueden hacer, pero hay que ajustarles las tuerquitas al tema de seguridad. Solamente una pregunta más. Airbnb. ¿Cómo lo ves? ¿Como una amenaza? ¿Lo ves como una fortaleza? ¿Es una competencia para Casa García? ¿Cómo ves el tema de Airbnb? A ver, te voy a contar la historia corta de un tío mío. Él tenía la clínica Kennedy Alborada. Cuando hicieron la clínica Kennedy del grupo Kennedy en la Alborada, se le acercó mucha gente a decir, oye, ahora vas a quebrar. Ya. Entonces cuando abrió la clínica Kennedy, él estaba asustado. Y me dice, vas a mejor vida. Porque ellos entraron con precios mucho más altos en ese momento. Y él, a partir de ese momento, siempre estuvo lleno en la clínica de él. Airbnb al principio se vio como una amenaza. Pero el perfil de cliente que busca Airbnb es muy distinto al perfil de cliente que buscamos nosotros como hotel. Claro. Corporativo o turismo. Porque el cliente nuestro busca servicio. El que va a Airbnb normalmente busca costo. Claro, es muy distinto el perfil. Igual estamos en Airbnb. No, y tú sabes que algo que me pasa mucho es que yo, al igual que vendo todo lo que es la Florida como inversiones y que la gente que ya me conoce mi compañía Intermix, sabe de qué les estoy hablando. A veces las personas de allá quieren invertir aquí, quieren invertir en el Ecuador y yo como ecuatoriana pues muy orgullosa de querer venderles y obviamente ellos quieren estas propiedades, las quieren para ponerlas en Airbnb, pero se encuentran con que tienen que pagar un 25% de impuestos.
Entonces hacen tru, no, ¿sabes qué? Mira, mejor. Y a mí me ha pasado que mucha gente no ha querido comprar por esto que está aquí. Creo que también es un tema que se puede poner en el tapete para conversar. Claro, porque sí. eso es inversión extranjera. Ok, Francisco, te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por tu Muchas experiencia. gracias. Danos el último consejo para nutrirnos de tu experiencia, de tu aprendizaje, de esto que es innovar y poder crear con recursos que ya existen como la casa familiar, hacer un Casa García, luego pensar en fundar una cámara de turismo y ahora pues que con el tema de la asociación de Optimis. Un último consejo que nos des a todos a la audiencia de Hablemos con Cari. Bueno, un tema que creo que es súper importante cuando uno emprende es saber esperar. Saber esperar el beneficio. Si el proyecto es bueno, si uno cree en el proyecto, ser paciente y seguir adelante con el proyecto. Si no fuese así, casi no existiría. O sea, si no fuese así, la Cámara de Turismo nunca se hubiera creado. O sea, y si no fuese así, tal vez yo hubiera tirado la toalla también con la asociación de Optimis. No es fácil tener que manejar esos temas donde los recursos son limitados. Pero una vez que las cosas empiezan a subir y la gente se da cuenta que uno tiene una buena voluntad y está dispuesto a colaborar y a que las cosas sigan adelante, las cosas empiezan a dar y la gente lo empieza a buscar. Los recursos empiezan a llegar. Me parece muy interesante. Hay que tener paciencia y acuérdense que primero primero la meta, después la forma. Usted compra eso nomás que después ve cómo lo paga. Salud por eso, Francisco. Muchísimas gracias por estar aquí. Si le gustó este capítulo, por favor, denle un like. Síganme en mis páginas de YouTube, Hablemos con Cari. Y no se pierdan el próximo capítulo, que al igual que este que está aquí, va a tener información que espero que sea de su interés, que puedan aprender y nutrirse desde la experiencia y el aprendizaje de mis invitados. Muchísimas gracias.